Evolución de la tortura en el mundo antiguo. Grecia. Grecia ha sido reconocida como la cultura de mayor relevancia por sus aportes filosóficos a la humanidad, por sus historiadores, por sus pensadores, por sus filósofos y científicos que marcaron una época de grandes avances. Evolucionistas como Anaximandro, quien afirmaba que la Tierra flotaba en el espacio, tenían lugar a la par de pensadores como Tales, a quien se le considera el padre de la filosofía griega justamente, quien también afirmaba que todo está lleno de dioses y que detrás de la realidad material está lo divino. Los griegos, como sociedad, se encontraban en un punto de crecimiento alto, bastante alto. Por ejemplo, Sócrates desarrolló el método de la mayéutica y también la dialéctica. En el primero, en la mayéutica, se tenía en consideración partir de una pregunta, mientras que en la dialéctica siempre se tenía como el punto más importante debatir cada pregunta y cada respuesta. Sin embargo, Sócrates también tenía sus afirmaciones y entre ellas una bastante importante y que nos toca analizar un poco más adelante, que es: el hombre es malo porque no sabe. Mientras un hombre desconozca lo que ocurre a su alrededor, está mucho más propenso a ser víctima. ¿Víctima de qué? De absolutamente cualquier cosa o cualquier situación que se aproveche justamente de este desconocimiento. En el mundo de los griegos existe esta connotación bastante interesante del discurso oficial y además de las sanciones. Por tanto, el hombre es malo porque no sabe, tiene dos condiciones para poder analizar: al hombre como víctima y al hombre como victimario. Esta afirmación que estamos comentando es bastante cuestionable. Hay justificaciones que pueden darse, por ejemplo, situándonos en posiciones como en este caso donde se buscaba regular el conocimiento y la disciplina. Los griegos eran muy buenos para ello. Por ejemplo, Solón creó la Constitución soloniana, en la que se eximía el pago de impuesto directo a los ciudadanos, pero también se creó la Eliaia, que era una especie de juicio por jurado, y el Areópago, que era el Tribunal Supremo de Atenas. En Esparta, por ejemplo, se tenían las leyes de Licurgo, que observaban una reforma de tipo militar y también la subordinación de los intereses privados al Estado. Bueno, si le podemos llamar Estado. Todo ello bajo la premisa de que lo más importante es que la ley sea coherente, no buena o mala, sino simple y llanamente coherente. Efectivamente, las sociedades griegas tenían una muy buena estructura de Estado. Se renovaban de manera constante los cargos. Incluso Platón señalaba que si debía existir una estructura, era una estructura tripartita la mejor o la esencial. Y además era una estructura de clases. El objetivo de esta estructura tripartita era mantener unida o cohesionada su sociedad. Por ejemplo, se constituía por artesanos o labradores, a los cuales, pues, Platón les atribuía el apetito. El segundo estrato de construcción de esta estructura era el espíritu de los guerreros o los guardianes, y finalmente la razón de los gobernantes o los filósofos. De esta manera se cubrían los tres elementos esenciales que Platón señalaba para poder mantener cohesionada la sociedad. Es decir, cada uno debía estar estructurado en una clase. Esta era la parte interesante y la parte positiva justamente del discurso de la creación de los griegos. Pero también estos grandes avances tenían su contrapeso en el sistema de derecho, y principalmente se daba en el derecho penal griego. Porque déjame decirte que aun y cuando los cuerpos de leyes eran perfectos en su estructura discursiva, la contraparte, es decir, la parte negativa, era la aplicación de la sanción, que era diametralmente opuesta al discurso que todos conocemos de las normas griegas. Bueno, vamos a entrar un poco en este tipo de análisis. Había entidades de gobierno que, independientemente de arcaicas o cosmopolitas que sean, tienen la característica de la ejemplaridad de la pena como un medio intimidatorio.
Hay que recordar por allá en los 80 a Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, que decía que en los excesos de los suplicios se manifiesta toda una economía del poder. Esta capacidad que nos estamos dando cuenta, relata Foucault además, como una economía del poder, esta capacidad de infligir suplicios o tormentos públicos acompañaba la necesidad de evitar la transgresión de la norma, es decir, no tenía por qué parecer incivilizado o no tenía por qué parecer salvaje. Hay que recordar que la cultura griega estaba entre el mundo filosófico científico y el mundo místico. Existía el politeísmo, los mitos de las aventuras extraordinarias de los dioses y de los semidioses. Por tanto, el Estado no podía permitirse la sedición o el levantamiento en armas en contra de sus gobernantes. Por eso existe esta ambivalencia, este antagonismo entre el método discursivo de la ley griega, pero lo cruel que tenían ellos como aplicación de la norma. Hace un momento comentaba acerca de Michel Foucault, la economía del poder, y Foucault a lo que hace referencia es a la evidente necesidad, a ultranza, de lesionar al sujeto que irrumpe la norma. Es decir, hay un sujeto que viola la norma que está destinada para un grupo de hombres o para un gran número de hombres. Cuando esta norma es violentada, lo que va a ocurrir es que ese sujeto, ese transgresor a la norma, se hace objeto de una sanción. Por tanto, debe de haber un resarcimiento del daño causado. Hay que hacer entonces evidente el poder del Estado. Eso es lo primordial. Y ojo, me refiero al Estado prácticamente en cualquiera de sus acepciones, en cualquiera de sus nombres o formas de gobierno. Porque además, para ello, también las sociedades desarrollan métodos y técnicas que van a ser utilizados, que van a pasar de una generación hacia otra. Por tanto, aquí hay algo muy interesante, que es esta famosa economía del poder. Así que bueno, los griegos eran bastante buenos para ello. Algunos métodos, por ejemplo, de tortura griega, implicaban formas de pena capital, pena capitis, como ya sabemos que se le nombra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacían los griegos? La decapitación con hacha, la precipitación al barato, o sea, lanzarte al vacío. La crucifixión, efectivamente, la crucifixión es una de las penas eh, bastante interesantes que además suceden de los griegos o que van de los griegos y adoptan los romanos. También está la cremación, la pena culeí, sí, ya sé, se escucha un tanto extraño, pero pues bueno, todo esto lo vamos a encontrar en diferentes autores como por ejemplo Eva Cantarella. Cantarella te dice que la pena culeí era un saco. Este saco lo cerraban herméticamente. Dentro de ese saco se introducía al reo, se le cargaba sobre un carro tirado por bueyes negros, ojo, también el color era importante, y se le llevaba a las orillas del río Tíber y se arrojaba al agua. Este tipo de sanciones, por ejemplo, se encontraban entre el misticismo y la justificación del jus o del derecho de los hombres. Recordemos que las diversas etapas de venganza del derecho penal, pues por ejemplo establecen la venganza pública, que la antecede la venganza privada, por lo que era de vital importancia regular en este momento las sanciones que se aplicaban a manos de la sociedad y no a manos de las primeras agrupaciones estaduales. Hay un mito muy interesante en este sentido y relacionado con todo lo que estamos comentando, que es el mito de Carila. Carila era una huérfana que durante una hambruna fue a pedir alimentos al rey en medio de una multitud, pero el rey la expulsó y la golpeó con una sandalia. Entonces Carila, pobre y orgullosa, se ahorcó colgándose con su cinturón. Este mito lo encontramos también con las obras de la maestra Eva Cantarella. Bueno, déjame continuar. ¿Qué pasó con ello? La hambruna, después de la muerte de Carila, la hambruna fue creciendo y se le sumó también una epidemia. Después de esta epidemia, pues fue necesario interrogar al oráculo.
recordemos que los oráculos eran parte de la tradición griega y pues los hemos encontrado en diferentes momentos históricos importantes, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que respondió el oráculo? El oráculo respondió para poder saber qué había pasado con esta famosa hambruna, que era necesario expiar la muerte de Carila, es decir, liberarnos de la culpa. Y por ello, desde ese momento se celebró una fiesta en Delfos cada 8 años. El rey tenía un papel importante, porque luego de haber distribuido legumbres y harina, simbólicamente golpeaba con su sandalia a una niña que representaba ser Carila. En ese momento, la niña, tras ser conducida en una procesión, era enterrada con una cuerda al cuello en el lugar donde se había sepultado a Carila. Tal como lo escuchas. La parte histórica que se divide entre lo místico y la sanción, pues tiene una ambivalencia. La parte de la expiación de la culpa a través de lo que un oráculo manda, pero la ejecución de manera pública para poder expiar justamente esa responsabilidad. Entonces, estamos entre el mundo de la justificación de la tortura para los griegos. Bueno, como podemos observar en el relato del mito de Carila, encontramos elementos de la realidad mística. En primera instancia, la ofensa del rey a la deidad que habría de castigarlo por negarle el alimento que proveen los dioses y no los hombres. Recordemos que las sociedades politeístas consideraban distintas deidades encargadas de diversos elementos como el agua, el fuego, la abundancia, la riqueza, el poder de escudriñar en el futuro, etcétera, etcétera. Por lo que siendo ellos, estos dioses quienes otorgaban o negaban esos elementos, los reyes tenían que someterse también a ese tótem y honrarlos. En segundo término, la tragedia que enmarca la muerte de Carila al suicidarse por no soportar la humillación sufrida a manos del rey, que como ya quedó establecido, no detentaba el poder para negar el alimento que proveían los dioses. Por ello es que esta acción inconformó a esos dioses, quienes castigaron al rey iniciando esa era de escasez y de hambre. Bueno, esa escasez tenía que ser reparada por el rey volviéndose él mismo en el tabú violentado. ¿Eso qué significa? Significa que la única forma de reparar el daño era iniciar un ciclo de actos encaminados a honrar a los dioses y entregarles una ofrenda por el daño causado. Todo esto, efectivamente, porque el rey había negado algo que no le pertenecía por ser creación de los dioses. Un ejemplo más de la ambivalencia entre la etapa de la venganza divina y la venganza pública para los griegos lo establece otro mito, que es el de Antígona y Sófocles. Este mito, ojo porque está bastante relacionado con lo que actualmente tenemos como pues un elemento bastante socorrido para el feminismo, que es justamente el castigo de las mujeres, ¿no? Pero bueno, vamos a la historia. Este mito es posterior a la relación incestuosa entre Edipo y Yocasta. Bueno, Edipo y Yocasta engendran 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. En el mito, los dioses castigan a la ciudad de Tebas con una terrible peste, mientras Edipo intenta saber el origen del castigo. Mientras tanto, es revelado el parricidio que cometió contra Layo y su relación incestuosa con su mamá, Yocasta. Como resultado de la noticia, Edipo se arranca los ojos y Yocasta se ahorca. Luego de ese hecho, Eteocles y Polínices se distribuyen el gobierno. Pero el primero, al concluir su mandato, o sea, Eteocles, al concluir su mandato, se niega a entregar su cargo. Luego de la lucha, ambos, Eteocles y Polínices, mueren apuñalados entre ellos mismos. Al quedar la ciudad sin un gobernante, Creonte, quien era hermano de Yocasta, asume el poder y decreta un funeral digno de un héroe para Eteocles, pero para Polínices
niega siquiera el derecho de inhumar su cuerpo. Ante esta situación, Antígona intenta cubrir el cuerpo de su hermano con tierra, pero Creonte se da cuenta de ese agravio y la sentencia a muerte por pública lapidación, o sea, a ser apedreada. Sin embargo, la pena iba a ser cambiada por la vivisepultura. ¿Qué es la vivisepultura? Sepultarte vivo. Ahora, si bien es cierto que la lapidación era aplicada públicamente con el objetivo de mostrar a la población el resultado de haber violado las leyes dictadas por los reyes, no también lo es que la vivisepultura era una pena de características opuestas. Y es que esta sanción se aplicaba estando presentes los sujetos que debían llevarla a cabo, situación que implica el desconocimiento de la pena. El sujeto a quien se le aplicó, el delito que cometió y, al final, se condena al olvido. Es posible afirmar en este mito que Antígona representa al oikos, o la casa familiar, intentando rescatar los elementos del tótem perteneciente a las familias, mientras que las determinaciones de Creonte, del tío, buscan eliminar ese rastro respecto al tótem familiar e imponer el poder de lo que más tarde habría de convertirse en un ente llamado Estado, es decir, un cuerpo colectivo que deberá imponerse de manera conjunta no solo a los mitos, a las tradiciones, a los tótems o a la realidad mística. Bueno, hasta aquí hemos comentado brevemente los mitos que guardan una relación con la modificación del pensamiento totémico familiar en Grecia. A partir de ahora nos vamos a aplicar respecto de las penas capitales del derecho griego y los principales objetivos que tenían estas penas. La cultura griega tenía también una gran costumbre de romantizar y moralizar los hechos como la muerte. Por ejemplo, en el proceso de Sócrates, en el 399, que era un juicio por impiedad, se le condenó a beber la cicuta, que era otra de las formas de cumplir la pena capital. Bueno, ¿cuáles eran los efectos de beber este veneno que era la cicuta? Disminuir la temperatura corporal, provocar vértigo, vista deformada, desorbitaba los ojos, te paralizaba las extremidades, te oscurecía la mente, disminuía el ritmo cardíaco y provocaba espasmos para finalmente llegar la muerte. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el Fedón, o del alma, la traducción, encontramos una descripción totalmente distinta porque incluso se narra lo que le ocurrió al propio Sócrates luego de beberla. ¿Qué había ocurrido en ese punto? Vamos a tomar algunos datos importantes. Sócrates, en el mito, se dice que estaba paseándose, que sentía desfallecer sus piernas, se acostó de espalda. Al mismo tiempo, se le había dado el veneno. Otro hombre se aproximó y después de haberlo examinado un momento, pies, piernas, lo apretó con fuerza en un pie, le preguntó si sentía. Sócrates respondió que no, le estrechó enseguida las piernas y llevando sus manos más arriba, hizo ver que el cuerpo se helaba y se endurecía. Este sujeto que había revisado a Sócrates también avisó que en el momento en que el frío llegase al corazón, Sócrates dejaría de existir. Ya el bajo vientre estaba helado, se descubrió porque estaba tapado, estaba cubierto, y dijo: Critón, debemos un gallo a Esculapio, no te olvides de pagar esta deuda. Así lo haré, respondió Critón, pero mira si tienes aún alguna advertencia que hacernos. No, respondió nada. Y de allí a poco hizo un movimiento. El hombre, aquel entonces lo descubrió por entero y vimos que tenía su mirada fija. Critón, viendo esto, le cerró la boca y los ojos. Y el mito dice que así falleció Sócrates. Pero los efectos provocados por la cicuta, tal y como se describen en el Fedón durante los últimos momentos de Sócrates, no coinciden con los efectos médicos de la ingesta del veneno. Ya lo dijimos. La tradición griega siempre tuvo como estandarte ensalzar los hechos fantásticos
que habían logrado sus personajes sobresalientes. Ya sabes, los dioses, los semidioses. En el caso del mito de Prometeo, por ejemplo, el ladrón que roba el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, claramente nos dice que la conducta sancionada es el delito de robo. Sin embargo, se castiga doblemente un delito. Ojo con esto. En primera instancia, a Prometeo por romper las normas jerárquicas que marcaban la diferencia entre los hombres y los dioses, razón por la cual, según Hesiodo, Prometeo está atado a una columna y atormentado por un buitre que devora su hígado todos los días. Y como el hígado vuelve a crecer durante la noche, el suplicio no termina jamás. Pero bueno, la molestia de los dioses ante el robo cometido por Prometeo debía hacerse del conocimiento de los hombres para evitar que un hecho de tales proporciones se repitiera. Imagínate el escándalo. Por ello es que en ese mito encontramos en el castigo a los hombres la antesala de sucesión del tótem griego, la futura eliminación del politeísmo arcaico y la posterior imposición de la cultura occidental de un solo Dios omnipotente, dominante, dotado de buen gobierno y, claro, moral superior. El castigo que los dioses enviaron a los hombres fue Pandora, la primera mujer hecha a imagen de una virgen, en palabras de la maestra Cantarela, llena de gracia, de deseo destructivo y de afanes que debilitan los miembros. Cantarela también nos dice que el objetivo de Pandora, según el propio Hesiodo, era terminar con la era de felicidad que hasta aquel momento había reinado en los hombres. Pandora gozaba de una inteligencia superior, un carácter ambiguo y un corazón lleno de mentiras y un discurso engañoso. Fíjate qué imagen se le daba ya desde aquel entonces a la mujer. En el mito de Prometeo podemos dar cuenta también de la cultura de odio contra la mujer que profesaba la cultura griega, al no considerarla al mismo nivel intelectual y físico de los varones. Encontramos también la necesidad de relegarla socialmente al definirla como un tótem de castigo impuesto por los dioses a los hombres. Ese tótem sancionador va a ser retomado después por la cultura romana para lograr imponer un nuevo dogma de control social, renovando así el tótem de la mujer como castigo a los hombres y comenzando una nueva era monoteísta, pero ahora en Occidente. La historia tuvo entonces un cierre de ciclo y se dio una nueva forma de interpretación, redefiniéndose a sí misma, estableciendo nuevas perspectivas de las relaciones sociales del ser humano, como la educación, arte, religión, derecho, formas de sucesión y, claro, principalmente las formas de justificar las sanciones que establecerán las relaciones de poder con los sometidos. Otro ejemplo de lo anterior, por ejemplo, es la pena de lapidación, que como ya lo comentamos, era considerada una pena capital y también un rito expiatorio que de la cultura griega iba a ser exportado a culturas como la musulmana que adoptó el uso de la Sharia, que es una ley que mezcla lo divino con un sistema jurídico arcaico cuyas penas eran explicadas exclusivamente por hombres. Y también se exportaría al cristianismo romano como una forma de rechazo y expiación del sentimiento de culpa que, según dicho dogma, era provocado por ¿quién crees? Pues por la mujer, quien también sería sometida, reducida, agredida de una forma infamante, pero necesaria para la nueva doctrina religiosa.